porque ahí se ha registrado un hecho histórico, ¿no? La visita de Donald Trump hasta Pekín para reunirse con Xi Jinping, actual presidente de China. Lo vemos ahí acompañado de toda la delegación asiática. Vemos incluso a las personas que le dan la bienvenida con las banderitas en una coreografía. El vicepresidente también de este país, de esta nación, porque también leí un poco de información que depende mucho de la importancia del visitante para que le manden la comitiva de bienvenida. Mientras más grado o más valor le reconozcan, le envían a la persona de más alto rango, en este caso el vicepresidente. La información y el protocolo que también manejan desde China. Pero ahora, esta reunión que van a tener ambos presidentes, que van a sostener estos presidentes después de varios años del primer mandato de Donald Trump y en medio de una crisis, de conflictos internacionales, de un perfil de Estados Unidos bastante bélico, ¿no? Lo vimos aquí cerca, al país vecino de Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro. Vemos el actual problema con Medio Oriente y también las declaraciones que siempre tiene Donald Trump respecto a otros puntos, otras miradas con los países, a diferencia de China, ¿no? Que se ha mantenido al parecer un poco más cauto, mirando desde lejos esta situación sin actualmente tener una participación activa. Pero esto nos beneficia, esta reunión, me refiero que tienen ambos presidentes, al Perú le salpica para bien, para mal, ¿cómo lo podemos entender? ¿Y qué podemos esperar también de este viaje? ¿Cómo podemos darle lectura a esta actuación, a esta reunión? Para que nos lo explique y nos dé mayores vistas, por supuesto, está con nosotros Carlos Aquino, quien es profesor de economía, pero además especialista en economía asiática. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Fiorella? Qué gusto estar en tu programa. A ver, ¿cuál es o cuánto es el grado de importancia de esta reunión? Porque les comentaba, ¿no? Estamos en un proceso actualmente de conflictos. Estados Unidos, al parecer, se está tratando de pelear con todo el mundo, pero da un paso para tener una conversación, un diálogo con el presidente de China. ¿Cómo podemos entender esta actuación? Sí, bueno, debemos recordar que Estados Unidos y China son las dos potencias económicas y políticas más importantes del mundo, ¿no? Ellos dos explican prácticamente cuánto, el 45% del Producto Bruto Interno, casi la mitad de la economía mundial. No solo eso, entre los dos también explican quizás el 28% del comercio mundial. Y entre los dos son los mayores socios comerciales de los mayores países del mundo, incluyendo el Perú. Solo China nomás es el mayor socio comercial, se dice, de más de 130 países del mundo. Entonces, el hecho de que de estos dos países se sienten a conversar y arreglar sus diferencias en forma pacífica, obviamente va a tener un gran impacto, no solo para los dos, por supuesto, sino también para el resto del mundo. Y tienen mucho que conversar, ¿no? Probablemente uno de los temas principales y el que probablemente alcancen algún acuerdo es en la famosa guerra comercial que tuvieron. Pues recuerda tú que el año pasado, Sí, cuando en el claro. segundo gobierno de Trump, el 1 de abril, al que Trump llamó Día de la Liberación, empezó a subir aranceles a todo el mundo. El Perú le puso 10%, en verdad no fue nada comparado con el 30-40% que le puso a China. Todos los países del mundo prácticamente dijeron, bueno, vamos a comerciar con Trump. China fue el único que le dijo, ¿tú me pones 40%? Ok, yo te pongo 40%. Entonces empezó una escalada, ¿no? Y Estados Unidos llegó a poner en un momento 140% y China 120%, pero después se dieron cuenta, pues, que era una locura que esta escalada continúe y el 30 de abril en particular, perdón, el 30 de octubre, el año pasado, en la reunión cumbre de APEC en Corea, se reunieron Xi Jinping, el presidente Trump, y dijeron, bueno, vamos a hacer una tregua, que nuestros equipos negociadores sigan conversando y nos reuniremos después para ver cómo esto va. Bueno, y llegó la reunión. Entonces, lo más probable es que alcancen
que esa tregua continúe, ¿no? ¿Qué significa esto? Que van a seguir comerciando, no va a haber sobresaltos en ambos lados, no van a subir aranceles los dos países, y lo más importante es que sigan el comercio, porque recuerda tú que no solo fue el tema de subir aranceles, sino Estados Unidos el año pasado dijo, no te voy a vender los chips más avanzados del mundo, no te voy a vender la maquinaria para hacer estos chips, y China también respondió, tú me haces eso, yo tampoco te voy a vender las tierras raras, ¿no? Estos metales que se utilizan en las industrias de alta tecnología y defensa. Entonces yo creo que al reunirse van a seguir que esta tregua comercial continúe y el comercio entre ellos va a ser normal como ahora y obviamente eso va a beneficiar a todo el mundo, incluido al Perú, ¿no? Claro, y precisamente en este punto nos hace recordar muy bien esta época arancelaria en el que uno subía 10, el otro subía 20, el otro subía 20, el otro subía 30 y nos manteníamos en vilo ¿Quién porque daba más? también de los productos que ellos estaban negando, se estaban poniendo aranceles, también llegaban a nuestro territorio con un precio Claro. distinto. Pero ahora, Ujú, ¿cuán ujú. bueno es o qué beneficios en materia económica le trae al Perú? Porque entendemos Cierto. que tenemos el Mm, puerto de Chancay, China, y ahora estos aviones F-16 y también claro, esta promesa de renovar, ¿no?, nuestra base naval por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo claro, podemos claro, entenderlo claro. para beneficio del territorio nacional? Sí, a ver, en la medida de que Estados Unidos y China alcancen un acuerdo, que sigan comerciando, es una competencia pacífica, porque de hecho son competidores ambos, ¿no? Va a beneficiar a todo el mundo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso específico del Perú. Por ejemplo, el Perú depende del comercio. El Perú en los últimos 20, 30 años ha crecido porque gracias al motor del comercio, ¿no? De las exportaciones. Recuerda tú que el año 2000, por ejemplo, el Perú solo exportó 7.500 millones de dólares. El año pasado hemos exportado 90.000 millones de dólares. ¿Y dónde se va esto? El 36%, casi 37% de todo lo que hemos vendido al mundo va a China, pero también Estados Unidos va a un 10%. Entonces, solo las exportaciones a estos dos países explican casi el 50% del comercio mundial. Entonces, imagínate tú que hay una guerra comercial. Estados Unidos cierra su mercado a China, China deja de vender productos y obviamente para producir esos productos que China hace desde, qué sé yo, desde zapatos hasta autos necesita materias primas y algunas materias primas nosotros le vendemos, principalmente cobre. Recuerda tú que casi el 70% del cobre que vendemos al mundo va a China. Entonces, si a China le restringes el comercio, obviamente va a producir menos y nos va a comprar menos. Si bien es cierto, en el caso de Estados Unidos no le vendemos tanto como a China, pero por supuesto también es importante el mercado de Estados Unidos. Pero quiero tocar algo que tú mencionaste muy interesantemente, ¿no? El tema de que Perú tiene una relación con ambos países. Si bien es cierto por el lado económico, China es el mayor socio comercial y ya habíamos comentado, el 36% de lo que vendemos al mundo va a China, el 34% del comercio total del Perú, exportaciones e importaciones de bienes, va a China, con Estados Unidos el 14%, pero por ejemplo, en el tema de la inversión, China también es el mayor inversor. Justamente la semana pasada estuvo el presidente de la Asociación de Empresas Chinas en San Marcos en un evento que hicimos. Él nos dijo, fíjate tú, que China ha invertido ya 38.000 millones de dólares en el Perú. Solo la inversión en Chancay ha invertido últimamente 1.300 millones de dólares en la operación de las Bambas, la compró por casi 6.000 millones de dólares y ha invertido otros 4.000 millones de dólares más. Entonces China representa el 25% de las inversión extranjera en el Perú. Pero con Estados Unidos también tenemos una relación muy importante. Si bien ya no es tan importante Estados Unidos en el tema del comercio, en el tema de la inversión como lo era hace 20, 30 años, como tú lo has dicho muy bien, tenemos una relación política muy importante con Estados Unidos, tenemos una relación militar también muy importante con Estados Unidos, y eso es bueno que sea así, ¿no? Porque es bueno que los países diversifiquen sus relaciones. No es bueno que un país dependa solo de otro. Entonces, mientras el Perú tenga relaciones más diversificadas con China, con Estados Unidos, pero con el resto del mundo, creo que va a estar en mejor posición. Entonces, en definitiva, ¿no? Si estos dos países conversan, siguen compitiendo pacíficamente, conversan pacíficamente, el resto del mundo, especialmente países como el Perú, que dependemos mucho de la inversión extranjera, dependemos mucho del comercio mundial, también nos vamos a beneficiar, ¿no? Ahora, usted mencionaba esta proyección de China de inversiones en nuestro país, nos daba una Ujú. data, por lo menos hasta el momento, pero ¿cuál es la proyección al año? ¿Tiene de repente usted esa cifra?
Sí, bueno, lo que se invierte año a año varía, ¿no? Pero si uno saca el promedio de lo que China ha invertido en los últimos 10 años, ha sido más o menos 2, 3 mil o 4 mil millones de dólares al año. Fíjate, en el tema de Chancay, por ejemplo, ya se invirtió la primera etapa, 1.300 millones de dólares. Nos han dicho que el próximo año se va a hacer la segunda etapa, esos otros 1.300 millones de dólares. Y, por supuesto, hay la inversión china, por ejemplo, en Pampa de Pongo, una empresa que va a producir hierro, por ejemplo. Ahí la inversión inicial es 2.500 millones de dólares. Por supuesto, no lo van a invertir todo el próximo año, lo van a invertir en lo que sea. Está el puerto de San Juan de Marcona, que también es de otra empresa china, el puerto de Nicolás, que también está en Ica, los dos puertos están en Ica. Entonces, si tú ves lo que está invirtiendo China es enorme. Ahora, hay otras cosas más. Fíjate tú, el famoso tren de cercanías, el tren para el norte, el tren para el sur, para no hablar pues de este famoso tren bioceánico, que ese sería una obra gigantesca que obviamente no se va a hacer en 5, 6, 7 años, pero cuando se haga, probablemente esperemos 10 años por ahí, se dice de manera una inversión de entre 15, 20 o 30 mil millones de dólares para conectar Chancay a la frontera con Brasil. El monto depende de por dónde pase el tren y es probable que China sea uno de los principales inversores también en ese tema. Los chinos tienen mucho interés en invertir en el Perú porque el Perú, si tú ves el mapa, es la puerta de entrada de China al gran mercado sudamericano. En verdad el Perú no es tan grande comparado con Brasil, con Argentina, y hay más bienes, hay más personas, hay más población. Los asiáticos, China, miran ese gran mercado sudamericano y el Perú es la puerta de entrada. Pero no solo eso, los latinoamericanos, también sudamericanos en particular, también vemos el mercado chino, también vemos el mercado asiático y obviamente el Perú es para los sudamericanos la puerta de salida. Entonces, esa situación geográfica que tiene el Perú en el medio prácticamente de América del Sur con costa al Pacífico hace que va a ser más susceptible de inversiones. No solo de China, esperemos que también de Estados Unidos, que ha mostrado un renovado interés en la región, ¿no? Porque en los últimos años China pues ha sido el gran actor, pero Estados Unidos se ha dado cuenta de que también debe competir con China en nuestra región y es bueno que sea así. En estas reuniones también acordarán de repente no ponerse coloquialmente el cabe el uno con el otro, porque vemos que apenas China quiere tener mayor presencia en un país, Estados Unidos saca a su embajador o a Donald Trump a través de redes La sociales polémica, sí, publica algo, sí, ¿no? Y sí, dice, sí, por si sí. acaso, nosotros tenemos ocupación en tal lugar y no nos metamos con más países, ¿no? ¿Podrían llegar a un acuerdo en estos puntos también? Sí, sí. Bueno, yo creo que la competencia, como decía, entre estos dos países es inevitable. En lo que se ha agudizado un poco, pues, ese intercambio, como tú dices, verbal, pero yo creo que no diré que va a ser inevitable, pero probablemente vamos a seguir teniendo estos temas porque lo real es lo siguiente, ¿no? Como te decía hace un momento, en los últimos años, en verdad, Estados Unidos descuidó su presencia en Latinoamérica, estaba más preocupado en Europa, en el Medio Oriente y todo lo demás, y China avanzó mucho, ¿no? Pero justamente con Trump, recuerda tú que el año pasado sacó un documento de seguridad nacional Trump donde dijo, ¿no? América va a ser para los americanos, un poco haciendo remembranza de lo que famosa doctrina Monroe, ¿no? James Monroe fue un presidente de Estados Unidos que en 1820 dijo, ¿no? América debe ser para los americanos. Se supone que lo dijo porque las colonias de España se estaban independizando y los potencias europeos querían entrar al continente americano. Entonces se supone que dijo que los europeos no entren, América debe ser para los americanos, pero muchos han interpretado como que América debe ser para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está muy preocupado por la presencia china. Ya lo vimos en Panamá, por ejemplo, ¿no? Panamá, Exacto. a ambos lados del canal, había una empresa hongkonesa china que tenía puertos y Estados Unidos forzó para que el gobierno panameño, o en particular su Corte Suprema, anule la concesión. Entonces sí se ve que Estados Unidos está compitiendo, pero esperemos, repito, que esta competencia sea pacífica. En todo caso, fíjate tú, lo más importante, la competencia es inevitable, pero uno puede hacer nada sobre eso. Lo que podemos hacer, si estos dos países están interesados en el Perú, obviamente nosotros fijar la agenda, ¿verdad? ¿Quieren invertir? Ok, aquí tenemos oportunidades de inversión. Hay para todos, ¿no? El Perú es un país que tiene grandes oportunidades de inversión. No necesitamos que un país tenga la exclusividad de invertir en un lugar o en un sector. Hay muchas oportunidades de inversión. Entonces, la competencia es inevitable, esperemos que sea pacífico, pero probablemente a veces también depende de los caracteres de los embajadores, ¿no? Algunos embajadores son un poquito más efusivos, digamos, que un otro. Entonces, eso es un poco inevitable. Pero la competencia es buena y si nosotros manejamos la agenda, creo que puede ser a nuestro favor, ¿no? Y así esperamos también en que sea por el bienestar de todos los peruanos, ¿no? Más aún cuando estamos a puertas de un cambio de gobierno,
de una nueva Exactamente. directriz, de un nuevo lineamiento, una nueva mirada, para que también el desarrollo económico se mantenga, porque ya lo hemos visto que puede pasar crisis políticas, pero afortunadamente el país continúa en crecimiento, pero siempre podemos estar mejor. Bueno, Gracias. claro que sí. Estaba con Encantado, nosotros Fiorella. Carlos Aquino, profesor de economía y por supuesto especialista en economía asiática, comentando sobre esta reunión de Donald Trump con el presidente de China, Xi Jinping. Gracias, buenas noches.